Muy buenas noches, amigos, qué bueno que están con nosotros. Una vez más, una emisión más de su programa El Compa Lara Show Paranormal. Me da gusto estarlos saludando a todos ustedes y ver que ya son cada vez más personas las que vienen acercándose. Apenas estamos empezando, así es de que no se han perdido de mucho, pero si usted se va a perder de todo el programa y de todo lo bueno que se va a poner. Recuerde que somos el Compa Lara Show Paranormal, donde contamos aquellos relatos donde usted es la estrella principal de este programa. Si usted que nos está escuchando a través de la frecuencia radial de Seno.fm, a través de la cadena radial llamada Radio Internacional, donde nos estamos escuchando ahorita completamente en vivo, y a los que nos están viendo a través de TikTok, saluditos. Y precisamente quiero darle la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Gracias, Wilder, por el seguimiento. Muchísimas gracias. Ya tenemos a nuestro amigo listo y preparado en esa ventanilla donde nos va a contar un relato. Tenemos a nuestro amigo Felipe. Felipe, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos miras? Bueno, ¿sí me oyen? Claro que sí, fuerte y claro, amigo. ¿De dónde nos escuchas? Yo soy de Ojuelos de Jalisco. Bienvenido, amigo, al Compa Lara Show Paranormal. Cuéntanos tu experiencia con el tablero Ouija. Mira, ¿Cuándo fue la primera vez que lo jugaste? yo lo jugué hace como 17 años. Ok. Hace 17 años, bueno, es que yo he pasado por infinidad de cosas. Me ha tocado ver, vivir, carne propia, muchas cosas. Ok, ingeniero Humberto, muchas gracias por esos regalos. Muchísimas gracias. Felipe, te escuchamos. Aquí cuando yo jugué, andábamos sacando un dinero, un entierro, pues, de dinero. Y iba yo acompañado con 2 personas. Sí. Mi compañero, el que la jugaba, y la Gracias. llevaba hasta el cementerio para que se cargara de energía, no sé qué onda. Él nada más sabía su historia en eso. Entonces cuando empezábamos a escarbar, duramos varios días yendo en las madrugadas fuera del pueblo donde yo vivo. La primera vez fue, haz de cuenta que donde llegábamos, dejábamos la camioneta. Cuando íbamos a subirnos a la camioneta para regresarnos al pueblo, en la camioneta se sentía que como se sentía cuando suben las personas en la caja de atrás y no prendía la camioneta. Teníamos que sacarla empujando y ya de un cierto distancia ya jalaba. En la segunda ocasión nos pasó lo mismito, pero ahí donde andábamos escarbando había una palmera. En esa palmera se me ocurrió prenderla porque había mucho zancudo, y cayó una polla hasta donde estaba yo escarbando. Tronó, pero salió una lumbre azul, pero vieras qué bonita lumbre, un azul muy bonito. Pero empezaron sobre las palmeras a aventar piedras y sí, ya como que subían, ¿cómo se llama? Como animales. En la siguiente vuelta, mi compañero se desmaya porque dice que oía el cabalgar de los caballos, el tropel. Y también se asustó y se nos desmayó y tuvimos que regresar. Ya cuando sentíamos que ya teníamos todo eso, yo volteo hacia arriba de la palma porque él estaba jugando la ouija y le decía que el espíritu le estaba diciendo que tuviéramos cuidado pero que iban a hacer a sacarlo. Claro. Pero yo al voltear arriba de la palmera estaba es un pájaro, hace cuenta como de los dinosaurios así grandotes, de alas grandes. Ojos grandes, rojos. Y yo me asusté tanto que no hallé ni qué. Entonces dije, ¿sabes qué? Vámonos. Me dio miedo. Y vámonos. Cuando llego a la casa, yo en ese tiempo mi madre todavía vivía y yo tenía que tocar la puerta para que me abrieran. Yo no tenía llave. Entonces llegué y toqué. Cuando toco, yo miré la silueta de una persona que me abrió la puerta. Y yo me metí a la casa platicando. ¿Y quién me abrió? Si mi madre estaba acostada, estaba hasta dormida. Entonces fue cuando yo me saqué, o sea, cuando me alteré, ya no supe qué fue eso. Y mi mamá me dice, ¿quién te abrió la puerta? No, pues usted, mire, usted trae una bata blanca así. No es cierto, yo no te abrí. Y me asusté tanto que hasta me jalaba yo los pelos, pero es que es una cosa horrible lo que sentí. Y en la mañana mi hermana amaneció quemada de su cara, así como en arañones.
Ok. Y yo ya después me retiré de esas amistades, yo ya no quise saber nada. Y es una cosa fuerte, fuerte, Sí. fuerte. En otra ocasión, yo conocí a una persona y se acabó un baile y Sí. nos fuimos a su casa. Yo ya andaba tomado, ella también. Pero yo cuando entro a su casa le dije así como que miraba un altar y yo le decía, ¿qué tienes ahí? Nada, y nada. No, pues ahí quedó. Dice, deja que me meto a bañar para ahorita estar cómodo. O sea, está bueno. Yo me recosté en su cama y me empecé a quedar dormido cuando me abrazan, pero yo me despierto a lo rápido y yo dije, ya es ella. Era una persona de blanco, un vestido blanco, pero no le miré la cara. Sí. ¿Y estaba Cuando me... levantada del piso o estaba tocando el piso? No, ella estaba arriba de mí, Ah, en ok. la cama. Ok. Entonces cuando yo me doy el aventón así, yo nomás miro que Sí. se mete a un cuarto. Cuando se mete al cuarto, sabe, yo pinches, yo siempre, no, nunca, no, o sea, sí me da miedo, pero soy bien atrabancado, o sea, yo de todos modos voy, como que eso me llama, yo voy. Cuando voy abriendo, no era un altar a la muerte, no sé, ellos le dicen que es Santa Muerte, no sé, cada quien sus Sí. creencias, ¿verdad? Mis Sí. respetos. Ahí, y yo le dije a ella, no chingues, ella se me acaba de subir ahorita, no, no es Sí. cierto, ¿cómo no? Mejor me salí. A los 3 días sentí la presencia en mi cuarto, igualita, igualita. Y yo trabajaba en ese tiempo en San Luis en una compañía de automotriz. Sí. Y yo le platiqué a una persona y me dice, no, lo que pasa es que a ti te montaron a la muerte, porque no quisiste a la mujer. Sí. Y no te va a dejar en paz hasta que te la retiren. Batallé bien harto para que me la quitaran. Sí. Igual, te digo, he vivido, he visto mucho cuando estuve en el hospital, me tocó ver, que no, me ha tocado ver gente que hace brujerías en el panteón, en las calles, me ha tocado ver cosas que la mera verdad no hay ni cómo explicarme ni por qué estoy vivo, Sí. pero a mí me ha tocado, hijo de unas cosas muy feas. Ahora, amigo, de esto de estos amigos que te, cuando jugaban la Ouija, ¿ellos Ujú. llegaban por ti o tú también estabas de acuerdo en hacer esto? Mire, ¿Alguna vez tú tuviste el contacto con la Ouija? O sea, ¿la jugaste o solamente acompañabas yo a los estas personas? acompañaba, Sí. pero en esa ocasión me dijeron que nomás pusiera la mano. Ok. Y fue nomás la puse, porque me Sí. decían, no, métete al panteón a sacarla, tú nomás es lo que vas a hacer, es lo que hice, pero fue cuando me pasó todo aquello. Y yo Claro. tengo amigos, Sí. amigos que jugaron, ellos sí hacían rituales que les pedían. De esos muchachos nada más viven dos, casi todos se mataron, o sea, los han matado, accidentes. Aquí muchos en este pueblo, no me la vas a creer, pero digamos un 60% juega la ouija, la brujería, como no tienes idea, Ujú. aquí en este pueblo. Está muy feo aquí, a cuestión de eso. Y luego deja de eso. Sí. Yo enfermé, supuestamente era cáncer, no sé qué onda. Sí. Y a mí yo me topé a una de esos videntes, me lo topé en San Luis Potosí, Sí. ahí en el Mercado República. Yo nunca había visto a esa persona y nunca lo he vuelto a ver. Sí. Él nomás me dijo, te dieron en sacrificio a ti por ese dinero. Ándale. Le hace, pero ahí te va, como tú enfermaste, tú ya la libraste, van a seguir, las otras dos personas van a enfermar. Ah, ok. A los 4 años, uno se enferma, él estuvo también en el hospital, estuvo de muerte, feo, feo. Ah, Y hace poquito estuvo el otro también, ya de muerte. mira nada más.
Y ese Ok, todavía no entiende, y él todavía sigue jugando Ouija, él es mucho de la Ouija, péndulos, sí, mucho de eso. Y yo le digo, ya no juegues eso, mírate. No, es que yo quiero sacar dinero, que yo, pues allá él, yo ya la mera claro, verdad. él está aferrado con eso, Sí, o sea, él tiene las ilusiones de ser millonario, todo, claro. Y es que sí, pero puede llegar a hacerlo, pero ¿a costa de qué? ¿O a cambio de qué? Porque en este caso, imagínate, tú estabas siendo partícipe de las actividades de ellos y si tú, y sin tú saberlo, te estaban ofrendando, amigo, sí, para ellos porque poder quedarse con las cosas. sí, porque hasta incluso yo cuando ya estuve allá al último, ya para sacar, porque siempre Sí, salen que ¿cómo se les llaman? Los conjuros o qué les ponen al dinero. sí, los encantamientos que les hacen. Los encantamientos, yo saqué Sí, una víbora de cascabel de más de 2 metros de grande, mira nomás. la maté, la saqué y fue todo lo que pasó. O sea, son cosas que no me las explico yo todavía. Claro, Y yo he ido acá, digamos, aquí hay un cerro que le llaman que el Cerro del Toro. sí, He ido al Panteón de los Indios, es que hay 2 panteones de indios. Ya la gente ya los ha escarbado por sacarle los collares y todo. sí, Y hace poquito siento la energía. sí. Yo ya percibo lo malo Ujú. por aquello que me pasó, como que ya quedé sensible. Estás escuchando el Compa Lara Show Paranormal. Perdón, amiga ¿Qué Lobby, tal? buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, ¿cómo estás, amiga? Bien, bien, bien. Apenas descubriendo el canal y pues ya me suscribí y pues creo que voy a andar aquí Qué varias bueno. noches porque este tema me gusta, aunque lo respeto mucho. Te agradezco de todo corazón y gracias por hacerte ahora sí que fan de este canal, que es de ustedes. Ustedes son los que realmente hacen que esto sea posible cada noche con sus relatos. Amiga, estoy a tus órdenes. ¿Qué nos vas a relatar el día de hoy? Bueno, pues pensaba relatar otra cosa que me pasó a mí, pero me acordé de esto. Yo creo que en otra ocasión les contaré lo que me pasó a mí, pero en esta ocasión me gustaría pues contarles un poquito una historia que me contó mi abuelita de donde ella era, de ahí de San Mm, Buenaventura, Jalisco. ok, te escuchamos, amiga. Bueno, pues ella me contaba que cuando era San Buenaventura, Jalisco es un municipio de Jalisco que está pegado a la Sierra de Amula y pues ahí queda cerca lo que es Limón, Tonaya, el Grullo y bueno, pues San Buenaventura queda más en la sierra. Entonces mi abuelita me contaba que cuando era niña se iban a bañar al río, un río no sé cómo se llame, pero es un río muy grande que cuando es época de lluvia crece mucho y tapa las piedras y bueno, se hace un río muy grande. Ha habido incluso desgracias ahí porque crece mucho y porque el cauce del río es muy fuerte, la corriente. Entonces mi abuelita me contaba que en tiempos, ahí siempre hace mucho calor, pero como en tiempos de que estaba como no tan lleno el río, mucha gente se reunía en las tardes ahí y ya como por la nochecita, pues se reunían los señores a estar bebiendo y jugando baraja. Pero pues muchas ocasiones por lo mismo de que bebían y apostaban pues sí como que se adentraban mucho en el juego, pues había pleitos, a veces terminaban peleándose, pues a veces pues en aquel tiempo machetazo y pues sí, llegaban a tener diferencias. Y decía ella que era pues ya un problema, ¿no? El juego, pero pues ellos seguían haciéndolo. Entonces en una ocasión, creo que de madrugada, se escuchó un rayo muy fuerte. Ahí estaba lloviendo y se escuchó un rayo muy fuerte. Y pues al día siguiente los que estaban jugando baraja en esa noche amanecieron muertos ahí en la piedra donde estaban jugando. Y en la piedra se marcó una baraja. Solo un señor quedó como vivo, pero decían que quedó loquito. Y él relataba que el diablo se había aparecido
y que con un palo había pegado en la piedra y se quedó marcada la baraja. Y pues desde ahí mucha gente ya no volvió a ir a jugar ahí. De hecho, cuando el río no está crecido se alcanza a ver la piedra. A nosotros nos llevó a ver la piedra mi abuelita y sí, se alcanzan a ver como si hubiera sido una cosa muy blandita, una piedra muy blandita y hubieran marcado. Son como 5 cartas que están como pegaditas, como abiertas en abanico. No se les ve la denominación, solamente se ven las cartas y pues ya la piedra está muy lisa. Sí. Y pues sí fue muy impresionante ver eso porque pues ya tiene añísimos. Eso fue como, mi abuelita era de 1917 y eso fue como en 1920. Ella estaba muy joven, muy chiquita todavía. Sí. Y eso es pues lo que quería compartir. Wow. Angélica, buenas noches, amiga. Bienvenida. Muy buenas noches. Mi nombre es Angélica Pérez y ¿De dónde soy nos acá miras? de la Huerta Jalisco. De la Huerta Jalisco. De la Huerta, Jalisco. Bienvenida, amiga. Me encanta tu tono de voz, es alegría. De San Buenaventura, Jalisco, sí. Creo que ella sabe dónde quedan aquí las cumbres de Autlán. Pues son unos cerros que vienen de Autlán y es la carretera, pero es puras curvas. Y yo vivía en Aguascalientes. No sé si sepan, les estoy hablando de hace como unos 10, 15 años, ¿eh? Yo me gustaba manejar de noche, de venirme de Aguascalientes de noche por las curvas, para agarrar bien las curvas. Cuando yo venía bajando del se llama Puerto, esa curva. Cuando yo venía bajando, no sé si una camioneta modelo 52 son los asientos parejos, no hay división. No hay división. Y yo venía sola, yo creo que eran como las 2, 3 de la mañana, cuando sentí un escalofrío así como que en mi nuca. Y cuando volteé, venía una niña como de 12 años sentada a un lado mío. No te imaginas lo que yo sentí, el miedo, no podía hacer nada, la carretera estaba completamente sola. ¿Cómo era esta niña? ¿Qué apariencia tenía, amiga? De una niña normal. Una niña normal, no tenía ojos así no, una niña normalita. ¿Su apariencia cómo era? No era de nada de espanto, pero yo venía sola, completamente sola. Claro. No supe a qué hora se sentó, todavía me acuerdo y se me escalofrió el cuerpo. Sí. Yo me sentí, no sé, fue lo peor que ha pasado en mi vida, no sé cómo seguí manejando. Al llegar al puerto Los Mazos, ya no venía conmigo. Llegué a la primer pueblito que hay, que se llama El Zapotillo. Sí. Ahí me bajé, agarré un taxi, porque hay taxis toda la noche, agarré un taxi, me trajo hasta acá, hasta mi casa, dejé la camioneta, porque yo temblaba toda. Sí. Y tengo un amigo que se llama Humberto Gómez, que él manejaba el camión de la Conasupo. Y cuando yo platiqué, y pues aquí en un ranchito chiquito toda la gente se da cuenta. Y él me dijo que a él también se le apareció parada, pero a él parada, que él iba con un amigo y que le iba diciendo, fíjate que nos platicó Angélica, que más o menos a esta altura que se le subió una niña y que el señor volteó, pero ya no habló. Ellos iban, yo venía, ellos iban. Y dice que el señor no habló nada y que le decía, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Que el señor no contestó nada. Llegaron a un hospital ahí a Autlán, lo llevó él a la Cruz Roja, porque el señor mudo. Cuando ya lo atendí, ni pudo hablar, que le dijo, ¿qué te pasó? Que dijo, cuando tú me dijiste que ahí se le había aparecido la niña Angélica, cuando yo volteé a decirte a poco, dijo, la niña iba parada al lado tuyo. No manches. O sea, que él no la vio, o sea, Beto no la vio, pero el señor que iba al lado sí la vio. Yo digo, no sé por qué pasaría esto, ¿verdad? Porque yo sí la vi. ¿Y sabes cuándo me volví a manejar de noche yo por esas curvas?
Sí, Nunca, nunca nunca, más. nunca. Amiga, ahora, yo creo que todos nos estamos haciendo esta pregunta. ¿Cuánto tiempo pasaste ahora sí que con esta niña de compañera? O sea, Yo no supe el tiempo porque yo sentía que me moría, no pero sé. cómo fue este encuentro? ¿Te vio, la viste, cruzaron miradas? La ¿Cómo? mirada sí se mira, no me acuerdo, todavía se Sí, me encima la piel. Yo venía y la luna estaba, pero así que parecía como que había luz. sí, Estaba la luna así bien bonita. Y te digo, y la carretera estaba muy sola. sí. En una curva, no sé por qué yo volteé, y cuando volteé la vi, no supe yo, no me explico cómo, porque la vi, me vio así, pero era una niña normal, no era una niña de espanto, greñuda o con ropa deshecha, no, era una niña, su cara bonita, o sea, sus ojitos, todo bien. Pero yo no le pregunté, no hablé, no nada, yo nomás volteé porque yo sabía que yo venía sola. Claro. No pudo haberse metido por ningún lado porque te digo, mi camioneta es no, ni en Autlán, porque pues yo en Autlán también los vidrios estaban cerrados, o sea, no. Y la niña sola, no dijo nada, pero al tiempo que yo volteé, ella volteó a verme y yo sentí que me moría. Como te digo, Wow. un poquito rato que seguí manejando, que ya no venía al pie, yo de todos modos, el acelerador, mi pie en el acelerador, no podía estar de que venía tiemble, 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 tiemble. Yo Sí, sentí que no alcanzaba a llegar al rancho, por eso me paré en el Zapotillo, agarré un sí. taxi y me vine y ya les platiqué a mi familia lo que me había pasado. Pero esa fue mi historia y la verdad, inolvidable. Nunca más he vuelto a ver nada, te juro, nunca. Wow. Fue la Es que única vez. es Y algo fuerte, sí. sí te digo, y que le pasó al trailero a ese amigo Ujú, en Liconza, así por aquí le dice uno con Azupo. Él claro. trabajaba para Liconza y que él le iba platicando al que iba con él. Fíjate que Sí. Angélica está aquí y que resulta que el señor quedó mudo porque también él la vio. O sea, ¿en qué estuvo? Que la pude ver yo y la pudo ver ese señor. Yo, o sea, no me explico por qué. Y esa es mi historia y nada más escuché. Más que ahorita que dijo la señora de San Buenaventura, ella vive Claro. cerquita de conmigo. Ok, se te vino a la Sí, mente. sí, Wow, sí. amiga Angélica, Bueno, muchísimas gracias por tu relato. gracias a usted y aquí voy a estar siguiéndolos para escucharlos todo Qué lo que bueno, pasa. amiga. Amigo Ghost, eres muy amable y gracias por estar con nosotros. Adelante. Gracias, gracias. Pues resulta que esa experiencia me sucedió hace unos 3 años en un centro de adiestramiento en el estado de Puebla. Resulta que me soy comisionado para seguridad de las instalaciones donde se impartía un curso, el cual es de la Guardia Nacional. Yo soy originario de la Policía Militar, así que las funciones de un PM es vigilar, custodiar y no dejar a que nadie extraño entre al lugar. Pero esa era una consigna. Más aparte, nunca nos dijeron que había algo más que vivos ahí adentro. Resulta que a mí me toca ir a relevar a la guardia de ese día. Estaba un poco cansado, así que puede que algunas cosas hayan sido por el desgaste, por el estrés, no lo sé. Pero fue bastante real que hasta varios puestos de vigilancia sufrieron algunas anomalías. Primero empezó guardia nocturna, 12 de la noche a 3 de la mañana. Empezamos a repartir al personal a los diferentes puntos del puesto de vigilancia. El primer puesto, las áreas nuevas o los salones nuevos. Segundo puesto, los salones viejos. Tercer puesto, el basurero. Este punto del basurero es un lugar donde se almacena todo el desperdicio de basura que consume el personal. Pero por los perritos o uno que otro animal que está ahí, colocaron ahí para que se evitara un desastre o más bien un desorden. Mantener todo limpio más bien. Total. Cada de los personajes, cada personal fue directamente dejado a su punto asignado. Yo estuve en el punto del armero y más aparte, cerca
de los salones viejos. Total, empezaba la noche y todo estaba tranquilo. Empezamos a hablar mi compañero y yo de todas las aventuras que habíamos pasado juntos desde que causamos alta hasta esta comisión. El cual mi compañero dice aquí Jiménez que según espantan lo que es en los salones viejos y los salones nuevos. ¿Tú qué crees? Pues por algunas cosas que han sucedido ya hasta estoy cuestionando si en realidad existen los vivos o cosas que le suceden a los vivos, sobrenaturales, el más allá. La plática se prolongó por 1 hora. Al final de cuentas, cada rato nos estábamos dando novedades por las radios. Cada quien decía que todo en su puesto se encontraba sin novedad. Entrando ya a las 2 de la mañana, empezaron las anomalías. El radio del puesto de los vigilantes de las áreas nuevas comenzó a emitir el ruido. Puesto de vigilancia, ¿me escuchan? Adelante, ¿qué 10? Resulta que al parecer hay un personal adentro de un salón. Ahorita para darle parte al cabo de turno, que si nos puede apoyar. Entrado, dale parte. Total, llegó el cabo a pasar la revista. No había nada, así que continuamos con el turno. Segundos minutos más tarde, en mi puesto de vigilancia comenzó las anomalías. Estábamos hablando mi compañero y yo cuando de repente se oía como unas canicas caían de la escalera. Y las escaleras estaban exageradamente a 2 metros de distancia de donde nos encontrábamos nosotros. ¿Escuchas eso? Sí, antigüedad. ¿Será cierto que dijo el Jiménez que aquí espantan? No sé. Es que ya uno no sabe qué es lo que puede estar sucediendo ahí. Tienes razón. Cuando de la nada se escuchó un azotón de puerta muy fuerte. Nos alertamos, tomamos nuestro armamento y subimos de inmediato a los pisos. Revisamos puerta por puerta y todas estaban con seguro. Era muy difícil de que alguien pudiera entrar y más aparte era una sola entrada, así que no tendría que haber nadie ahí. Bajamos del segundo piso hacia el piso principal. Seguíamos aún así discutiendo qué es lo que había pasado cuando de repente se escuchó como alguien por el salón de exposiciones corría. Fuimos de inmediato. No había nada. Las linternas empezaron a parpadear muy raro, como si la batería se les estuviera agotando, aunque se les dejó cargando un buen rato. No era para que las linternas empezaran a fallar. Algo raro estaba pasando. Cuando de la nada me agarra mi antigüedad del hombro. ¡Ey, antiguo! ¿Qué? Mira ahí. ¿Dónde? Ahí donde se sientan los morros, ahí. Había una sombra sentada. No se distinguía ninguna facción, así que simplemente se veía como una mancha negra en la penumbra de la noche. A pesar de que alumbrábamos con las linternas, simplemente se veía una mancha, como una sombra ahí permanente. Después las linternas se apagaron y volvieron a encenderse en automático. Ya no había nada. Asumimos que había sido por el desgaste o el falta de sueño. No sé. Habíamos adjudicado todo lo que nos había pasado por el desvelo o simplemente por estrés. Cuando de la nada, el área del basurero empezó a pitar plan de defensa. Corrí de inmediato, pues era el único que estaba cerca de ahí. A lo cual encontré a 2 soldados, más bien a 2 de mis compañeros pálidos. Uno estaba en estado de shock y el otro tartamudeando. ¿Qué pasó, antiguos? ¿Qué pasó? No mames, antiguo. Al pingüino. Aquí. Al Cortés, pues. Lo arrastraron del pie. ¿Quién? Nadie. No se vio quién lo arrastrara. Simplemente estábamos platicando, nos sentamos y de la nada alzó su pie y dijo, en broma, me va a jalar el muerto. ¿Y qué pasó? Pues de la nada pareció que alguien lo estuvo arrastrando. Al pobre vato lo habían arrastrado por 5 metros. Nos empezamos a preguntar qué es lo que estaba sucediendo hasta que justamente, desgraciadamente,
se escuchó el llanto de la Llorona. Era un sonido desgarrador que incluso hasta el más valiente lo hizo cobarde. Ya estábamos rogando de que nuestro turno se terminara, y parece que Dios se apiadó de nuestro lado, pues el tiempo pasó rápido. Me regresé de inmediato a mi puesto de vigilancia y estábamos esperando los relevos. Cuando arribaron los relevos empezamos a darle las novedades y las consignas, claro, que no debían de alejarse de sus puestos y que tenías que estar pendiente a todo. Claro, yo les dije algo más. Tengan cuidado, ya que pues al parecer aquí en las instalaciones sí se están asustando. Ahí abajo los del basurero los arrastraron y se escuchó a la Llorona. Total, no nos creyeron. Cuando nos juntamos todo el grupo completo para irse a descansar, nos topamos con los de las áreas nuevas, que qué novedades habían tenido, cosa que esos tipos no la pasaron muy bien. Resulta que en el cuarto de Triques, o donde guardan los artículos de aseo, se escuchaban cómo tiraban las escobas y arrastraban cubetas o cosas pesadas, cosa que todo estaba en orden cuando entraron. De la nada todos los salones abrieron y se volvieron a cerrar como si hubiera personal ahí. Hasta dicen que se aparecían sombras y se paseaba alguien, pero no distinguían, simplemente se escuchaban los pasos. Al día siguiente, cuando fuimos a traer al relevo y cuando fuimos a traer al demás personal y estar compartiendo lo que nos había pasado, resulta que el segundo turno la pasó muy mal. A un compañero se quedó viendo fijamente a tal grado que se logró desmayar, solamente por ver un punto fijo. Al otro lo volvieron a arrastrar, pero en esta ocasión fue en el armero. Los del salón viejo dicen que se desapareció una señora, pero que esta, cuando los volteó a ver, se quedaron en shock. No supieron qué decir hasta que desapareció. No podemos explicar exactamente qué es lo que sucede en algunas áreas, pero algo puedo decir. Los muertos se aparecen en todas partes, sin que nadie se entere. Esa es una de las anécdotas que tuve hace unos cuantos años. Wow, increíble, ¿eh? Amigos, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Escriban ahí en la caja de comentarios. ¿Qué opinan acerca de estas experiencias que pasan? Bueno, imagínense. Ay, pues, yo vi un video una vez de un muchacho que lo agarraban de los pies, lo arrastraban y precisamente no había nadie. Y se ven increíbles esos sucesos. Amigo Ghost, ¿algo más que quieras agregar, amigo? Pues sí, ahorita me han ocurrido ahorita unas cosas extrañas pues en mi casa. Resulta que ya va a ser un mes de que falleció mi abuelo, pero cosas demasiado raras empezaron a suceder en la casa donde él antes vivía. Okay. Resulta que él fallece un lunes en la noche, pero el problema fue de que él no estaba enfermo, simplemente murió en el sueño, o sea, tuvo la muerte de los justos, como dicen unos, no sufrió en un hospital, no estuvo pues grave, ¿no? Simplemente amaneció, pero ya sin signos vitales. Resulta que yo estaba de servicio y ya me faltaban unos pocos días pues, para irme de franquicia. Me hablan y meto mi solicitud pues, por fallecimiento y ya me la autorizan y me dirijo hacia donde vivo. La penumbra, o más bien el clima estaba pues por lógica muy apagado, triste, dramático por el fallecimiento del padre de mi padre. Resulta que por más que me quise hacer yo el más valiente, pues por mi doctrina, resulta que me rompí por escuchar a mi padre pues llorar por mi abuelo y pues era una persona muy cercana a mí y pues por lógica me quebré en la tristeza, ¿no? Pasa un día y empiezan allá, lo van a preparar, llega ya en su ataúd, lo colocamos a donde se tiene que velar y resulta que ahí empezaron a suceder unas cosas extrañas. Un ejemplo fue de que llegó el ahijado de mi abuelo y pues eso, digamos, es un niño de 5 años y el niño pues al ver ahí a su padrino pues soltó en llanto y de la nada pues se tranquilizó.
así como si su llanto hubiera sido fingido. Sí. Cosa que el niño dijo una frase que pues todos, hasta una que otra persona, pues se logró molestar. Que era de ¿por qué le lloran si él está ahí en la esquina parado? Y todos se quedaron viendo al niño y ya hagan de cuenta que eran las 9 de la noche cuando llegaron al rezo. El niño le empezó a llorar así, pues, a un mar de lágrimas. Y de la nada se tranquilizó y dijo, ¿por qué le lloran a mi padrino si mi padrino está parado ahí en la esquina? Y a muchos se les sacó de onda. Ya pasan unos días y cuando va a ser pues el sepulcro, se sepulcra a mi abuelo y se prepara una comida pues para todos los invitados. Ya cuando están todos comiendo, otro niño, pero ya era prácticamente casi un adolescente, dice, ¿por qué le lloran pues a mi tío? Si mi tío está ahí comiendo ahí cerca de su casa, y yo vi que estaba ahí sentado comiendo. Y pues todos es una falta de respeto, pues. Es una falta de respeto de decir eso de una persona difunta, ¿no? Y resulta que en ese momento cae la noche, y entrando la noche, pues mi padre se pone a beber. Yo, como estaba de descanso, pues dije, voy a cuidar a mi padre, pues está en duelo, lo tengo que cuidar. Y pues para evitar que suceda a otro catástrofe, ¿no? Mi padre, pues en estado de ebriedad, quería manejar la camioneta, cosa que pues me negé. Y dije, no, ¿sabes qué? Yo voy a manejar. No, hijo, yo quiero manejar, que yo Pa, estás borracho, perdiste a tu papá, yo perdí a mi abuelo. Así que no sería prudente de que tú fueras a manejar. Hoy sepultamos a mi abuelo, no quiero que mañana te vayamos a sepultar a ti. Por favor, entiende esta situación. Yo te voy a acompañar, yo voy a manejar. Donde quieras que vayas, yo te voy a llevar. En eso comienza a llover ligeramente, no digo que torrencial, simplemente como vulgarmente se dice, una lluvia de espantahuevones. Total, me dice mi papá, hijo, llévame al panteón donde se sepultó tu abuelo. Y eran las 11 de la noche. Total, saqué la camioneta, lo llevé hacia el panteón, pero en ningún momento entramos a Tierra Santa, simplemente a la entrada de ahí del cementerio. Total, pues mi papá se deprimió, no quería entrar y insistía que quería entrar, pero finalmente se negó. Y de la nada pues empezaron a ver como unos puntos de diferentes colores te empezaban a asomar por donde fue sepultado mi abuelo. Total, pues asumimos que eran luciérnagas porque donde estoy o donde vivo se pueden avistar pues esos insectos nocturnos. Y total, dice mi papá, hijo, llévame a las parcelas de tu abuelo, donde él le gustaba trabajar. Está bien, pa. Súbete, pues ponte tu cinturón, yo voy a manejar con cuidado, ahorita llegamos. Pero primero vamos a pasar por mi tío, que nos acompañe por cualquier cosa. Sí, hijo, sí. Vamos a traer a mi tío, aborda la unidad, y pues mi tío pues consolando a mi papá pues su pérdida, y yo pues de igual manera pues consolándolo, ¿no? Termina de lloviznar y en ese momento el clima se tranquilizó y estaba muy tranquilo. Voy por carretera, llegamos a la entrada de donde están las parcelas. Era una subida no muy inclinada, simplemente a modo de que hasta una unidad con la fuerza más débil de un motor era capaz hasta de subir. Sin importar si estaba lodoso o seco, podía subir la unidad sin ningún problema. Lo extraño aquí fue de que al momento que estamos subiendo esa pequeña pendiente, la camioneta comenzó a fallar. De la nada parecía que como si automáticamente se pusiera en neutral, teniendo la unidad en drive. Y dije, se
estará descomponiendo la caja o qué onda, no me deja subir. Parecía que alguien jalaba la unidad para que no subiera a esa pequeña pendiente. Había lloviznado, sí, la tierra estaba mojada, sí, pero no era para que estuviera tan lodoso. Las llantas pues parecían no querer avanzar, a pesar de que no se veía tan lodoso y pues que podía pasar la unidad sin ningún problema. Las llantas no cedían, simplemente parecía que estaban pasando por barro, no estaba tan mojado. De la nada una especie de neblina salió de la nada. Las parcelas de mi abuelo están exageradamente de donde está la pendiente, están luego a mano derecha de la pendiente están las parcelas de cultivo, y desde ahí empezó a salir neblina y se nos apagó la camioneta. Ya no quería encender la unidad y hasta dije lo que me faltaba. Ahora, ¿a quién le voy a tener que llamar para que nos venga a ayudar? Cosa que en mi cabeza me estaba dando vueltas y vueltas mientras le marcaba a un amigo que nos viniera a ayudar. De la nada la unidad empezó a responder. Enciendo la unidad y no quería ni siquiera moverse para reversa. Amigo, disculpa que te interrumpa. ¿Hay alguien ahí contigo? No, ¿por qué? Escuché una voz muy gruesa que dijo... Es que comento, después del fallecimiento de mi abuelo, Sí, comenzaron a ocurrir ciertas cosas extrañas que incluso cuando hablo por teléfono con un amigo o con sí, mis compañeros, así para sí. chiludear, dicen, oye, carnal, ¿estás solo? Sí, güey, ¿por Es qué? que escuché Es que se clarito la escucha voz otra de una persona muy gruesa. Ajá, es que mi abuelo era de una voz demasiado gruesa. Él en vida medía unos 79, una persona alta. Sí, Era delgado y de una voz que si se enojaba y te gritaba era modo de que te intimidaba. Incluso cuando sí. hablaba era muy gruesa y decías, ay cabrón, imponía de respeto y poder en pocas palabras. Ok, te voy a compartir este pedazo y más adelante, cuando termine el live, lo voy a recortar y voy a buscar precisamente porque sí me impactó ahorita escuchar la voz. Sí, no hay ningún problema. Porque Ok, incluso, igual comento, yo comparto mis experiencias en otros lives que he participado así de pura curiosidad. Incluso ocurrió un suceso extraño de que me empezaron a tirar cosas. ok. Pero fue el mero día del fallecimiento de mi abuelo, 2 días después de su santo sepulcro. Sí, Total, continúo con lo de cuando estábamos en el sí, campo. disculpa. Sí, no pasa nada. Resulta que empieza a salir una neblina demasiado densa de la nada. Y pues nos quedamos perplejos. El clima pues no era tan húmedo, no estaba tan seco para que la neblina saliera. De la nada, por donde mi abuelo solía trabajar, salió una silueta blanca con la forma de mi abuelo. Y ni qué su manera de trabajar. Él cuando iba a fumigar llevaba una mochila de esas fumigadoras manual. Y pues esa silueta pareció tener una mochila de esas. Y al momento que esparcía, salía neblina de la nada. Cuando de la nada ese ente, o más bien esa aparición, quisiera pensar que fue de mi abuelo, se volteó hacia nosotros y nos hizo señas de que no, que nos regresáramos. Y pues mi papá dijo, hijo, ¿estás viendo? Y yo, sí, papá. Y mi tío, el que venía con nosotros, estaba pues paniqueado y no sabía cómo reaccionar porque estaba la situación ahí puesta. La unidad no quería ceder, no quería irse ni para atrás ni para adelante. Ya cuando esa silueta se empezó a desvanecer, la unidad ya fue cuando empezó a responder. Ya hago la unidad de reversa, tomo carretera nuevamente de regreso a casa y pues le contamos el suceso a mi madre junto a mis hermanas, y cosa que no nos creyeron a mi padre y a mí, no nos creyeron. Al día siguiente, cuando me conecto a este live a contar esta experiencia, empezaron a ocurrir otras situaciones en ese mismo instante. Estaba platicando y de la nada
entro por donde se veló a mi abuelo y tiraron un vaso de vidrio, lo tiraron así de la nada, pero no había viento, era un lugar hermético, sin viento, nada que perjudicara la tranquilidad de esa área. Simplemente escucho como tiraron el vaso, volteo y efectivamente habían tirado un vaso cerca de donde yo estaba. Y de la nada volteo a donde mi abuelo siempre tenía la maña de sentarse a desgranar grano de maíz para siembra. Y volteo a ese punto y había una silueta negra sentada en esa silla. Y después en el live se empezaron a escuchar como una persona empezó a hablar cerca de mí. Y fue cuando empezó una persona, oye, ponen un Xperia. Yo antes tenía un Xperia, pero se me descompuso. Lo coloco y se empieza a escuchar varios tipos de sinfonías. Incluso en ese live había una persona llamada Alex. Y en esas sinfonías se escucha como decía Alex y preguntan desde el live cuántos son y la respuesta pues sí sacó de onda a varios. Primero se presentó mi abuelo, porque él tiene una manera peculiar de llamarme y cosa que esa manera peculiar se reflejó en el Spearbox. Y pues empezaron a decir, qué interesante, ¿no? Todos. Pero lo raro fue de que de la nada empezaron a filtrarse más sinfonías. Ya cuando pregunté cuántos hay, de nada, 2. Y empezaba la estática y 4. Alex. Y empezaron a decir nombres al azar de personas que yo conocía y de la persona que perdí. Después el ambiente se tornó muy pesado a tal grado de que las veladoras que estaban por donde estaba pues su cajoncito de mi abuelo se apagaron todas por completo. Y pues de ahí de la nada se empezaron a abrir las puertas y se azotaron con una furia como si estuvieran inconformes. Y fue cuando terminé después de contar y más aparte, al momento que terminé de narrar este suceso en el live, de la nada parecía que alguien había golpeado la ventana, pero no había nadie, yo estaba solo en el área, mis papás se habían ido con mis tíos, yo me quedé solo en la casa, completamente solo. Y fue cuando empezaron a suceder esas cosas de que me empezaban a tirar cosas, a golpear cosas. Y en el peor de los casos que desapareció una silueta en el punto donde mi abuelo se solía sentar a desgranar las semillas de sus mazorcas. Ahora, ¿qué han ustedes platicado bueno, no sé quién haya quedado al frente de las tierras? ¿Han ustedes hecho comentarios acerca de cuál es el destino de estas propiedades? ¿O cuál va a ser, o cuál es el plan que tienen? Resulta que no se han definido las situaciones, pero de mi familia, los 4 hijos, va a sonar culero que voy a decir, pero 1 le lloró, 1 no pudo venir, y 2 les valió madres. 1 fue a buscar quién era el heredero y el otro fue a cobrar su seguro de vida. ¿Hay alguien que se llama Abraham o Alejandro? Sí, es un compañero mío, él está de franquicia y por lo regular él así se llama. Ok, sí, porque me sonó ese nombre. Hay algo, no sé qué tenga que ver él. Es muy maldoso ese vato. Ok. Hay que tener cuidado también por ahí. Pero sí, él está preocupado por eso mismo precisamente. No sé, te digo, quién haya quedado al frente, quién sea el que tome las decisiones acerca de esas propiedades, pero eso puede ser su preocupación. Estás escuchando el Compa Lara Show Paranormal.